¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí, Bárbaro. claro, te escuchamos. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, empezamos entonces con la presentación. Antes que nada, bueno, mil gracias por la invitación, el hecho de poder acercarme a ustedes, de que me hayan brindado este medio para, bueno, plantear un poco esta cuestión que está relacionada a temas asociados a ciberseguridad, este, pero desde un lugar, digamos, con una visión no tan técnica, digamos, sino que ciberseguridad también tiene que ver con eh, cómo nos enfocamos frente a la gestión, a cómo desarrollamos los procesos dentro de las organizaciones, etcétera, ¿no? Primero que nada, bueno, una presentación institucional nuestra. Yo pertenezco a un estudio que se llama BDO, que tiene un alcance global. Estamos presentes en 170 países, en donde tenemos más de 5.200 colaboradores en todo el mundo. En Argentina, en particular, tenemos 4 oficinas compuesta por 800 colaboradores, alrededor de 800, en donde en sí yo soy el socio que está a cargo de la práctica de gobierno de tecnología y ciberseguridad, ¿sí? En donde, bueno, brindamos este tipo de servicios a diferentes organizaciones. En relación, como les comentaba, ¿no? Para poder entender de lo que también nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad y cómo es que desde la dirección y los mandos medios se deben ver estos temas, está muy asociado a buscar cuál es el nivel de calidad que las organizaciones pretenden tener hoy al querer acercarse a sus clientes, al pretender acercarse a sus clientes, inclusive a través del uso de la tecnología, digamos, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro dentro de esto es el home banking, ¿sí? A partir del cual, independientemente de lo que es la herramienta en sí, se le han ido acercando e implementando otro tipo de herramientas adicionales, como por ejemplo facilitar el acceso a las cuentas, facilitar el acceso a los distintos servicios, ya sea a través de, por ejemplo, métodos de autenticación biométrico que facilitan de alguna manera la experiencia del usuario y el hecho de ir evolucionando las distintas aplicaciones para que puedan también brindarle un valor agregado con la información propia que tiene del cliente, ¿no? Todo esto nos ha llevado a que las organizaciones tienen que abordar la ciberseguridad como un riesgo estratégico para sus compañías, digamos, ¿no? Y que de alguna manera, desde la dirección y desde los mandos medios, como comentaba, no se vea únicamente este tipo de riesgos como un riesgo de tecnología, digamos, ¿no? Como algo minimizado de alguna manera. Por eso, de alguna forma, una de las cosas que quería que hiciéramos juntos, la práctica de ir relacionando estas cuestiones, y por qué hablamos de ciberseguridad y por qué hablamos de calidad, básicamente, ¿no? Ustedes tengan en cuenta de que hay situaciones complejas en las cuales nos hemos encontrado a nivel global, dentro del cual, en una etapa en donde se salía de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de mediados del siglo XX, más allá de las connotaciones políticas, hubo temas relacionados, obviamente, que les preocupaban a las organizaciones, ¿no? Entonces, uno de los principales focos que se hizo, ¿sí? Y en donde se habló a partir de los años 50, a partir de Deming, de su propuesta relacionado con los temas de calidad, de cómo abordar esta necesidad de superación de una crisis en particular, acercándose al cliente, ¿sí? Estamos hablando de eso mismo,
en donde adicionalmente a eso hacía falta, para poder llevar adelante esto, una real conciencia y apoyo de parte de la dirección, para poder llegar a lo que se conoció después dentro de lo que tiene que ver con este tipo de estándares a nivel de calidad, el modelo Toyota, de las cosas que se han implementado y de los distintos modelos que se han implementado a partir del modelo japonés, digamos, ¿no? En particular. Estas cuestiones, y un poco haciendo el paralelismo, que es lo que pretendí con esta línea de vida, digamos, de este enfoque, ha ido utilizando en función de la búsqueda de la calidad y de la búsqueda del acercamiento a los clientes, cada vez ha ido utilizando más la tecnología las organizaciones. Y aparte, sobre todo, porque hubo una gran necesidad de tener mejores resultados en función de los datos que tenía. O sea, otro tema relacionado con esto es cómo convierto los datos en información y cómo convierto esa información a partir del procesamiento de datos en conocimiento y en sabiduría para la organización, de alguna manera, ¿no? Entonces yo esto lo pongo en paralelo con lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el advenimiento de Internet, en donde a partir de los años 90 esto se empezó a complejizar. Por un lado, estoy mejorando mis niveles de calidad desde el punto de vista organizacional, estoy utilizando más tecnología, pero no necesariamente estoy aplicando conceptos relacionados con el aseguramiento de mis procesos y principalmente el aseguramiento de mis procesos tecnológicos, que apoyan a procesos críticos de la organización, digamos, ¿no? Por lo tanto, para que ustedes tengan como referencia, a partir de los 90 se empezaron, fines de los 80, principios de los 90, se empezaron a detectar los primeros ataques relacionados con lo que hoy conocemos como ciberseguridad, ¿no? Porque teníamos Internet, se empezó a utilizar, digamos, en forma más masiva, y a su vez, todo esto no solo, y obviamente como tuvo que ver con una utilización mayor por parte de las organizaciones, empezaron a detectarse también los primeros ataques a lo que tiene que ver con la red corporativa de las compañías, ¿no? De alguna manera, como paso posterior, y obviamente, digamos, como consecuencia de este entendimiento de la necesidad de la tecnología a nivel organizacional, empezamos a hablar de transformación digital. La transformación digital no empezamos a hablar en la época de pandemia, ni hace 5 ni hace 10 años atrás. La transformación digital es el resultado de la creación de Internet y de la utilización de la Internet en distintos tipos de recursos asociados digamos, a las organizaciones y cómo fueron evolucionando. Desde ese lugar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso de una computadora portátil, cómo fue proliferando el uso de las notebooks, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones, la creación del smartphone, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de una industria 4.0, en donde lo que hizo fue evolucionar en esta transformación digital, y se venía hablando ya con un retardo de alguna manera en este concepto del aseguramiento, ¿sí? En donde todo esto explota en el 2020, con el tema de pandemia. En donde, para que ustedes tengan una idea, más allá de la estadística que dejo, digamos, en este slide, de la cantidad de usuarios que se han reportado y cómo ha proliferado, ¿no? Más de entre 120 y 800% ha crecido el uso de billeteras digitales, por ejemplo. El tema de que creció el uso de la tecnología 5 veces más en un año que lo que debería de haber crecido, digamos, ¿no? Y eso no es nada, sino que a su vez, con esta explosión y con lo que las organizaciones han entendido respecto del uso de la tecnología a partir de esta necesidad de tener que utilizarla más en pandemia,
Se prevé de que en 2025 haya un 80% de todos los procesos internos de una organización que hayan sido automatizados o tengan en alguna medida, en gran porcentaje, digamos, la intervención de la tecnología dentro de sus procesos, ¿sí? Un dato no menor y que todavía le suma, digamos, algo más a esto que comento, es que previo a la pandemia, Gartner ya preveía que para 2020 iba a haber un 60% más de negocios digitales que sufrirían grandes fallos de seguridad, digamos, ¿no? En particular. Y eso que todavía no estábamos pensando que íbamos a estar quintuplicados en el uso de tecnología. Acá el problema, desde este lugar y a nivel de, como hablábamos, de calidad, viene en cómo es que se genera y se gestiona lo que tiene que ver con la estrategia corporativa de las organizaciones, ¿no? Por un lado, tengo una necesidad de llevar adelante una estrategia de mercado en donde ya el Foro Económico Mundial prevé que el 60% del crecimiento económico en las organizaciones está en el uso de la tecnología, pero esto va en contraposición y en cuanto a otra necesidad que generalmente no suele verse en las organizaciones, que tiene que ver en cómo plantean su estrategia tecnológica y su estrategia de cumplimiento en función de la tecnología, ¿sí? La estrategia tecnológica se enfrenta a riesgos de obsolescencia tecnológica, ¿sí? Y a tener que implementar innovación en la organización sin que sea previamente probada en forma adecuada o que no haya sido analizada. Y lo que es aún más grave, entiendo, sin que haya sido evaluada y tomado decisiones desde aquellos que toman las decisiones en las organizaciones, sin una visión de ciberseguridad desde el punto de vista del impacto a la organización, no solo desde una visión de riesgo tecnológico, sino desde una visión de calidad de su negocio, ¿sí? Y de la misma manera a nivel de cumplimiento, porque estamos hablando de datos. Por lo tanto, hoy, como ustedes saben, los datos son uno de los recursos más regulados y más controlados, ¿sí? Sobre todo por estos temas de tecnología en particular. Y a su vez, ¿qué impacto tiene esto en la calidad? Si yo no resguardo datos, ¿cómo voy a poder resguardar la integridad? Perdón, si yo no resguardo la integridad de los datos, ¿cómo voy a poder resguardar la calidad del resultado que espera el negocio en función de una cantidad o un determinado dato, digamos, ¿no? Entonces, un poco esto a lo que nos lleva, y esto es una encuesta que hemos hecho en este año desde BDO, en poder entender qué están viendo las organizaciones en relación a esto que yo comento, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hicimos es, ¿qué es lo que consideran necesario las compañías en el uso de la tecnología para poder llevar adelante su negocio? Y nos dimos cuenta de que más del 50% se lo llevan, por un lado, esto que hablábamos, y acá viene la asociación con la calidad. Por un lado, lo que es la mejora de la experiencia del cliente, es lo mismo que estábamos esperando en los años 50 para poder recuperarnos de una crisis, y a su vez mejorar las operaciones y hacerlas más eficientes. ¿Qué es lo que quiso hacer Deming entre los 50 y los 70? Hacer eficientes, y qué es lo que buscaron los japoneses, hacer más eficiente su negocio para tener un mejor rédito. O sea, hoy estamos dentro de lo que tiene que ver con las prioridades digitales, parados en el mismo lugar que estábamos en aquel momento, con una situación de crisis similar, pero con distintos enfoques, digamos, ¿no? Por distintos motivos. Y esto, a lo que voy, es que las compañías están requiriendo este acompañamiento para su negocio, en lo cual lo apoyan en tecnología, pero tienen principalmente riesgos asociados que no tenían antes, que tienen que ver con datos, cumplimiento y la afectación a sus procesos que hace que, desde el punto de vista, como decíamos recién, a nivel de calidad, digamos, también le vaya a impactar. Esta visión
está, digamos, de alguna manera, una de las cosas positivas que tiene, es el hecho de que a lo largo del tiempo y en el lugar en el que estamos parados hoy, después de los 2 últimos años que hemos pasado, tanto las áreas de negocio, que en el gráfico están representados por este edificio, como las áreas tecnológicas, tanto de IT como de seguridad, que está representado por el candado, prácticamente en los 3 principales temas están alineados con esta necesidad de tener que reforzar la ciberseguridad desde un punto de vista estratégico para poder asegurar su negocio, ¿sí? Porque como ustedes pueden ver, tanto desde el punto de vista de transformación digital, como de el tratamiento y el aseguramiento de aquellos procesos tercerizados, ya sea en contratistas o socios de negocios, y de la misma manera, se podría decir, el nivel de impacto, el gran impacto que tienen los ataques a través de malware, son temas que los están viendo muy en paralelo, tanto desde el lado del negocio como desde el lado de las áreas tecnológicas, ¿no? Acá les dejo, digamos, algunos datos adicionales para cuantificar esto que estoy diciendo, ¿sí? El hecho de que haya 500.000 millones de dólares anuales relacionados con pérdidas por ataques de ciberseguridad, etc. Y un dato no menor que es la fuente. La fuente de información de esto, más allá de que acá estoy mencionando a Symantec y a McAfee, que son 2 proveedores conocidos relacionados con los temas de seguridad informática particularmente, estos datos están dados también por el Foro Económico Mundial y por la CNN Business, que son medios que llegan a las juntas directivas y que son consultados desde las juntas directivas. Y esto no tiene que ver únicamente con cuestiones de redes administrativas o lo que tenemos habitualmente visto en nuestros procesos o que lo podemos asociar mejor desde el punto de vista de el balance, un proceso de facturación, algo que esté asociado a la parte de administración, sino que también el Foro Económico Mundial, si ustedes, digamos, acceden a este link que les acercamos, van a encontrar información que afectó a lo que tiene que ver con la prestación de los servicios en industrias críticas, como por ejemplo la de energía, en donde, independientemente que se trate de generación o transportación de energía, uno de los objetivos principales que tiene cualquier tipo de organización es la calidad en la prestación de su servicio, porque eso le impacta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional. Y acá tienen algunos ejemplos de hackeos, de errores por factores humanos, por falta de controles, etcétera, ataques de virus, en donde obviamente estas organizaciones en todo el mundo han visto afectada la calidad de sus servicios por una cuestión de no haber previsto, digamos, determinado tipo de controles. Disculpa, Sí, Fabián. perdón. Mira, has dejado de compartir pantalla y no podemos ver lo que estás comentando. Recién, hace Ah, perdón. un minutito. ¿En qué momento? No, hace un minuto. Porque no sé cómo pasó, porque supuestamente estoy compartiendo, ¿eh? Claro, estamos viendo tu cara, digamos, pero no. A ver. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿El slide anterior lo vieron? A ver. ¿No nos podría mostrar? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ese sí lo vimos. Perfecto. Bueno, sí, acá hay algún tema de que en algún momento, no toqué nada, se descompartió. Mil disculpas. Bien, entonces, dentro de este mapa, lo que les comentaba es que también el Foro Económico Mundial me muestra que no solo desde los aspectos de procesos administrativos, comerciales de las organizaciones, tengo que pensar en lo que está relacionado con la calidad en particular del servicio, la integridad de los datos, etc. ¿Sí? Acá, como les decía, tienen ejemplos de hackeos, errores de factor humano, ataques de virus, ¿sí? Que está asociado a empresas de generación o de transportación eléctrica, que obviamente
con este tipo de ataques, hay algunos que son resonantes dentro de lo que está en este mapa, que seguramente los van a recordar, pero que, digamos, han tenido un gran impacto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional, y que obviamente ha afectado a la calidad de esta compañía, digamos, ¿no? en sí. Por eso, una de las principales cuestiones es el hecho de cuando estamos viendo de promover innovación, transformación digital en nuestras organizaciones, y cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar, primero que nada nos tenemos que recordar qué es lo que cambió con estas cuestiones de la transformación digital, ¿sí? Hay servicios, digamos, que en base a las necesidades que tiene el negocio de poder gestionarse más rápido, llegar al cliente, etc., pueden llegar a ser muy tentadores, pero nuestra organización tiene que estar madura y tener, digamos, un nivel de madurez adecuado dentro de este contexto, para poder no solo gestionar desde áreas tecnológicas la tecnología, sino también desde el área usuaria para poder, digamos, asegurar el uso de eso en particular. Uno de estos servicios podría llegar a ser un servicio de nube, por ejemplo, en donde, como lo mencionamos en el slide, los datos están en diferentes lugares, ¿sí? En donde una de las cosas que yo me aseguraría si contrato esto es que los lugares en donde el proveedor me diga que tiene almacenados mis datos tenga legislación de protección de datos, por ejemplo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista en lo que puede llegar a ser un riesgo de cumplimiento, independientemente de que obviamente me tengo que asegurar de cómo gestiona tanto la tecnología, el hardware y el software, como cualquiera de los componentes que sea necesario, como por ejemplo la identidad digital de un administrador de la plataforma que tiene todos mis datos, que opera mis sistemas, etc. Por ejemplo, ¿no? Por eso, de alguna manera también esto, digamos, pretende ser, no solo presentar una problemática, sino también, digamos, un pequeño buleteado, digamos, de consideraciones de por qué cambió frente a la transformación digital nuestro contexto, para poder aplicar controles de ciberseguridad y que alineemos la calidad de nuestro negocio con estas necesidades, digamos, ¿no? Esto a lo que me lleva es a lo que en BDO llamamos el cubo de gobierno tecnológico, ¿no? A que no solo tengo que prever el hecho de pensar la tecnología, de repente a alguien se le puede ocurrir utilizar un servicio o un recurso determinado tecnológico porque lo está usando un competidor y le está yendo muy bien, o porque lo vio en alguna convención, etc., sino que también tengo que conocer el entorno en el que lo estoy aplicando para conocer y para poder evaluar el riesgo y el impacto a nivel de cumplimiento, a nivel de datos, interno de la organización, como les decía antes, si estoy preparado, y a su vez saber cómo lo voy a gestionar, ¿sí? O sea, cómo es que tengo que capacitar a la gente, o si no necesito herramientas adicionales para poder hacer una gestión de esto. La documentación es un componente, un recurso fundamental dentro de lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? En particular. Por eso, de alguna manera, si yo quisiera ir abordando este tema, lo primero que tendría que hacer y a dónde debería de ir es, para poder asegurar mi negocio desde el punto de vista de ciberseguridad y asegurar la calidad, obviamente tengo que enfocarme en actividades de seguridad que están relacionadas con la gestión y el control de accesos, la protección de los datos a nivel digital, etc. Pero también la operación de IT, que la operación se haga, digamos, en forma adecuada, administradores de red, la seguridad implementada en aplicaciones, etc. Y también asociado a procesos como el de gestión de cambios, por ejemplo, ¿no? Una mala gestión de cambios, una mala implementación de la gestión de cambios hace de que después en la operación una herramienta de software
pueda llegar a ser disruptiva, digamos, dentro de mi operación, dentro de mis procesos, ¿sí? Algunas de las cuestiones que pueden ser una fuente de riesgo a la calidad de servicios tiene que ver con una deficiente gestión de la infraestructura de tecnología, una inadecuada gestión de proyectos, dentro de lo cual, digamos, involucramos también en esto la gestión de cambios, fuga de datos, el hecho de no tener una buena o una adecuada gestión de la seguridad puede promover la fuga de datos y con esto el tema de también promover el fraude o el incumplimiento legal y regulatorio, digamos, ¿no? Este aseguramiento de la calidad tiene que ver, digamos, con un alineamiento entre los objetivos que se plantean desde la alta dirección, eso para aquellos que no estén muy familiarizados con esto, hay un framework, un manual de control interno que se llama COSO, que plantea cuáles son los diferentes controles que debe tener en cuenta una organización para poder asegurar el negocio. Asegurar el negocio sabemos que es asegurar calidad, y para que ustedes tengan una idea, COSO, con una visión de negocio, ya incluyó dentro de sus boletines de riesgos, de manejo de riesgos, los temas relacionados con ciberseguridad. O sea, hoy, esto que estamos mostrando como un proceso y una necesidad, está en la mesa de las juntas directivas, ¿sí? Está alineado con lo que es COVID. En este caso ya estamos en la versión 2019. COVID es un framework de gobierno de tecnología, ¿sí? En donde uno de los componentes de COVID a utilizar, una de las guías que prevé este framework, es el de 27001, que es el de seguridad de la información. Y seguridad de la información, como punto de control, ya hoy pertenece a la segunda línea de defensa de las organizaciones, ¿sí? En donde independientemente de ISO 27001 hay otra serie de normas, digamos, que pueden ser utilizadas para, como guía desde el punto de vista de aseguramiento de la calidad en los procesos. Como ISO 27032, 27701 desde el punto de vista de privacidad de datos, etc. ¿Sí? Los dos slides que siguen es simplemente como para que ustedes los tengan como referencia. Acá, digamos, cuáles son los principales riesgos que detectó y que está, digamos, comunicando a las juntas directivas el Instituto de Auditores Internos, ¿sí? Para todas las organizaciones, sin importar el tamaño que tengan, en donde van a ver que están muchos de los puntos que yo les comento, con ciberseguridad a la cabeza, y también ha definido cuáles son los distintos principios que se deben aplicar a nivel de juntas directivas para la protección frente a ciberseguridad, la OEA a través de un manual de supervisión de riesgos cibernéticos, ¿sí? Ambos documentos que les comento son descargables en forma pública, los pueden googlear y los pueden descargar, ¿sí? Con esto, lo que menciono es que desde la dirección, de la misma manera que fue necesario cuando hablamos entre los 50 y los 70 de calidad total y que había una necesidad de que la dirección tomara el liderazgo de ese cambio dentro de las organizaciones, también en la misma situación nos encontramos hoy. Necesitamos que las organizaciones tomen el liderazgo del cambio de entendimiento en el uso de la tecnología y de lo que implica la ciberseguridad para la calidad de su negocio en particular, digamos, ¿no? Esto se ve a través del alineamiento, esto tampoco es algo nuevo, digamos, ¿no? Lo que estoy mencionando, tiene que haber un alineamiento del plan de negocios de la organización, del cual deben de surgir el plan de IT, el plan de sistemas y el plan de seguridad, aplicado a lo largo de todos los procesos que hacen cross a toda la organización, porque obviamente, si no existe este alineamiento y esta visión en particular de cómo llevar adelante
las distintas iniciativas para conseguir los objetivos, aquello que se vaya a implementar desde sistemas o desde seguridad va a terminar resultando en forma soportista, va a terminar resolviendo problemas y no abordándolos oportunamente desde una manera preventiva y poniéndose adelante para poder, digamos, proponer soluciones que faciliten de cómo llevar adelante el plan de negocios de la organización. Por eso, desde este lugar, y para mí particularmente es central la gestión de proyectos, o sea, inclusive nosotros hoy mismo estamos trabajando mucho en implementaciones de PMO o de áreas de gestión de proyectos, o implementando, digamos, una gestión de proyectos inicial. ¿Por qué? Porque a partir de la gestión de proyectos, para llevarla adecuadamente, una de las cosas que tengo que conocer es cuál es el modelo de negocio de la compañía. ¿Cuál es el modelo de negocio de aquel proceso al cual pretendo implementarle tecnología? Porque le tengo que implementar algo que sea adecuado, que los usuarios finales puedan utilizarlos y que además las gentes de las áreas tecnológicas y de seguridad puedan administrarlos y puedan controlarlos. Inclusive les diría más, que la gente de auditoría interna pueda controlar los procesos de control que están asociados con esto, digamos, ¿no? Para poder verificar si son eficaces y eficientes. Y recién en ese momento es donde realmente yo puedo llevar adelante un diseño del servicio, una construcción del servicio en forma adecuada, y va a tener como valor agregado esta visión que voy a poder establecer un marco contractual, tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de cumplimiento adecuado, porque voy a poder determinar en forma concreta cuáles son alcances del servicio y las responsabilidades, y principalmente cuáles son los controles que van a estar aplicados a este servicio tecnológico que estoy diseñando, alineado a una necesidad de negocio, digamos, ¿no? Por eso acá también les dejamos algunas cuestiones que están asociadas a estos temas. ¿Qué es lo que debería de revisar yo en esto para poder asegurar calidad desde una visión de ciberseguridad? ¿Cuáles son las definiciones y el ámbito de aplicación del servicio que estoy diseñando? Si se van a tratar datos personales sensibles como datos de salud, o se van a tratar datos confidenciales de la organización o de mis clientes o de mis usuarios en particular. ¿Cuáles van a ser las necesidades de gobernanza que va a tener esto, ¿no? Derechos de acceso, acuerdos de subcontratación. Una de las cuestiones que van a ver dentro del listado es que uno de los puntos más críticos estaría dentro de los 3 primeros, desde mi concepción, es el control de los terceros y cómo puedo llegar a ampliar el mapa de riesgos en función de los terceros de mis terceros. ¿Yo realmente estoy auditando o controlando a mis terceros para verificar desde el punto de vista del uso de la tecnología, participación en los procesos, etcétera, qué es el control o cuáles son los controles que mi proveedor le está aplicando a su proveedor y si realmente está teniendo la misma visión que yo tengo? Acá hay algo que menciono siempre, que tengan en cuenta, es que mi techo de cumplimiento y mi techo de controles tiene que ser el piso de lo que mi proveedor haga, ¿sí? Entonces, desde ese lugar y con esa visión no solo estoy previendo controles posteriores, sino que también estoy hablando de alguna manera de controles previos que tengo que hacer. Dentro de la gestión de proyectos, yo podría hacer una evaluación previa de mis proveedores para poder saber cuál es el mejor proveedor que me va a acompañar en este proceso, porque además tengan en cuenta que en esto estoy eligiendo un socio para que me ayude a llevar adelante y cumplir el objetivo, llevar adelante este proceso y cumplir el objetivo, ¿sí? Por eso la estrategia, desde el punto de vista de ciberseguridad, tanto en lo que tenga que ver con, principalmente, ¿por qué hacemos foco en la gestión de accesos? Porque hoy por hoy el 80% de los incidentes de ciberseguridad están relacionados con los datos de credenciales de acceso, ¿sí?
Por lo tanto, yo tengo que hacer, en base a este enfoque, primero, la gestión de accesos, Identity Access Management, desde el punto de vista interno dentro de la organización, a mis aplicaciones, al dominio de la compañía, correo electrónico, etcétera, ¿sí? Pero adicionalmente a esto, y como tengo aplicaciones que también están disponibilizadas a mis clientes, tengo que ver de cómo este Identity Access Management se traslada también a mis clientes, en donde tengo que prever y proveer una gestión de identidad adecuada, que esta identidad tenga una trazabilidad, que tenga privilegios de accesos adecuados, y también hacer una evaluación de riesgos y mitigar estos riesgos en forma adecuada. Esto se hace dentro de la organización a través de 3 principales áreas que deben trabajar en conjunto, que son el área de IT, digamos, a partir de la dirección de un CIO, que tiene todas las aplicaciones, todo lo que es la parte hard y soft de lo que ve un usuario desde el punto de vista digital, que tiene controles asociados con lo que es la parte de seguridad de la información desde seguridad informática y ciberseguridad, ¿sí? Esos controles que yo comento que debería de implementar un área de seguridad, el proceso de los controles es el que debería de ser auditado por auditoría, para poder verificar que los controles sean eficientes y eficaces, ¿sí? Esto lo que me suma es que si yo llegara a tener a futuro algún incidente de ciberseguridad, por ejemplo, un caso de fraude, yo pueda hacer una gestión del fraude en forma adecuada desde la investigación. ¿Por qué? Porque estaría teniendo el logueo y la trazabilidad adecuada en las aplicaciones que gestiona tecnología en base a lo que seguridad le recomienda, para lo cual es un valor agregado también para auditoría. Supongamos que dentro de auditoría está la parte de investigaciones, para poder tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante, digamos, este tipo de verificación, ¿sí? Por eso los principales puntos hacia la innovación es tener en cuenta no solo cuestiones relacionadas con la tecnología, sino también ver el entorno, incluir programas de concientización, inclusive este tipo de charlas, digamos, tratar de tenerlas internamente en la compañía, en aquellas áreas o niveles de decisión, ¿sí? Establecer un marco documental adecuado que respalde las actividades y que refuerce las actividades que se hacen internamente, tener gestión, ¿sí? Mejorar controles. El negocio debe involucrarse en las definiciones que estén asociadas a la implementación de los controles, además de los temas que ya sabemos desde el punto de vista de tecnología, relacionado a, por ejemplo, automatizar los controles, utilizar herramientas para esta automatización, etc., ¿no? Como conclusión en general, el enfoque que deberíamos de tener y cuáles serían los pilares para poder, digamos, aportar calidad al negocio desde la ciberseguridad, es el hecho de la gestión del talento, capacitar a nuestra gente, contratar gente que esté capacitada, si de repente algún proyecto realmente lo requiere, invertir en los controles adecuados, el hecho de mejorar la gestión de la identidad digital dentro de la organización y sobre todo los niveles de autenticación. Crear una arquitectura organizacional como el modelo de ese organigrama que les presenté, a partir del cual las definiciones se tomen cross en toda la organización y la responsabilidad en la ejecución y en la operación de la seguridad en particular esté identificada dentro de cada uno de los roles de la organización, y diseñar de esta manera un modelo operativo adecuado para poder hacer de la organización una organización cibersegura. Principalmente a partir de ¿dónde? Del hecho de aprender de errores de otros y de errores propios, ¿sí? A partir de incidentes, etc., ¿sí? Con todo esto lo que queremos comentar es que básicamente la digitalización continua va a seguir proliferando, la tecnología la necesitamos
evolucionar los datos es, como se suele decir, el oro blanco, digamos, de toda organización, pero obviamente no vamos a poder tener una buena calidad y un buen resultado en función de confianza digital de nuestras organizaciones si no, no promovemos este tipo digamos, de actividades relacionadas con ciberseguridad. Así que bueno, esto era un poco lo que les queríamos compartir en el día de hoy. No sé ahí, Oscar o alguno de los chicos si quiere agregar algo. O bueno, veo que estás, Leandro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Para acá, vení por acá. Presentate y ya, damos idea. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Leandro Castro acá. Un poco más allá, un poco más allá. Bien, bien, todo en orden. Bueno, Bien. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional o alguien quiere aportar algo más. Sí. Tenemos una pregunta acá. Hay una pregunta acá en la sala. No sé si querés. Bien. El micrófono está acá. No, todo ¿Me toma. escucho? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Por favor, tengo una curiosidad, si se puede ampliar este tema de ciberseguridad, lo aplicado a las empresas, ¿no? Pero también el tema gubernamental, ¿hay alguna normativa que tenga, no sé, que conozca del tema de ciberseguridad para una normativa que haya salido de algún gobierno, que se pueda, bueno, no sé, revisarla o me podrías recomendar para verla? Sí, a ver, en general todos los gobiernos tienen una entidad que está relacionada con la gestión digamos, no solo a nivel desde el punto de vista de tecnología, sino también de seguridad. ¿Sí? O sea, en nuestro caso, bueno, tenemos la ONTI, después, además, hay gobiernos que tienen organizados lo que se llaman los CERT de seguridad, a partir de los cuales tratan incidentes de ciberseguridad y tienen publicados, digamos, documentación, información relacionada con incidentes ocurridos, que ellos aparte los dejan porque la idea de compartir todo este tipo de información es, como les decía al final, el aprendizaje, ¿sí? Yo lo que les recomendaría, primero que nada, además, digo, ¿no? Todo esto no es que surge desde el punto de vista netamente de un gobierno en particular o de entidades de gobierno, sino que también están apoyados en estándares como los que mencioné, ¿sí? O sea, todo lo que conocemos tiene como semilla fundamentalmente lo que está asociado con la ISO 27001, que para que ustedes tengan en conocimiento, aquellos que no lo sepan, la ISO 27001, que es la norma que plantea, es certificable, y es la norma que plantea los requisitos de seguridad de la información. Y los controles de seguridad de la información están identificados en un estándar que se llama ISO 27002. ¿Sí? Los controles de la 27002 es lo que ayuda a implementar 27001. La 27002 ya fue actualizada, la versión anterior era la 2013 y fue actualizada hace 2 meses, 2 o 3 meses, ¿sí? A la versión 2022, y la 27001 como requisitos va a ser actualizada, si yo mal no recuerdo, va a ser publicada ahora en octubre, ¿sí? Con los nuevos requisitos y todo, en donde tiene una orientación más alineada al tema de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, la semilla de todo es la 27001, para todo lo que ustedes conozcan desde el punto de vista de implementaciones de temas de seguridad, en donde a su vez la 27001 se crea a partir de un manual de seguridad de la información creado por la Shell, la petrolera, en los años 80, y que le disponibiliza a la Secretaría de Comercio del Reino Unido para que a partir de ahí, dentro del Reino Unido, se controle la seguridad de la información de las distintas empresas, tanto privadas como gubernamentales. ¿Sí? Hay una entidad que se llama INCIBE, que es española,
que pueden tener como muy buena referencia para poder entrar en algunos temas relacionados con esto. Del gobierno de Estados Unidos hay un instituto que se llama NIST, que seguramente, bueno, aquellos que estén más asociados con tecnología lo habrán escuchado, que si entran a nist.gov con B corta, esta entidad del Estado tiene una serie de documentación que está disponible, descargable y alineada con las distintas ISOs de tecnología y de seguridad, ¿sí? Y después estaría, digamos, la recomendación, dependiendo del país, de encontrar, digamos, la secretaría o la institución adecuada de ciberseguridad, como te decía, en el caso de Argentina es la ONTI, ¿sí? Pero en principio esta sería la orientación, digamos, no sé si con eso alcanzó. Sí, perfecto, gracias por la explicación y también por la normativa. No, por favor. Fabián, yo te hago una pregunta, Leandro, acá. Sí. Por tu experiencia, digamos, las empresas y organizaciones actualmente, qué nivel de implementación o de adopción se está llevando adelante, digamos, de cuestiones de ciberseguridad desde las gerencias y de las direcciones? Personalmente te cuento mi experiencia, yo trabajo en el Poder Judicial acá de San Juan y verdaderamente se está llevando un proceso muy fuerte de innovación tecnológica y de apoyo a la ciberseguridad por todas las cuestiones que vos habías hablado en tu presentación. Quería consultarte fundamentalmente en las empresas privadas y eso, cómo lo ves, si se está adoptando, si todavía cuesta mucho, no sé, qué nos Sí. podés aportar de eso. Bien, sí, a ver, en esto, en las empresas, por eso hablamos del entorno y del contexto, digamos, ¿no? Primero tenemos que entender en algunas empresas cuál es su contexto de industria, digamos, ¿no? Y como bien decías vos, que me parece excelente, digamos, lo que tiene que ver con el empuje desde la dirección, digamos, independientemente de que estemos hablando del Poder Judicial, lo que se necesita es liderazgo. Y en donde hay determinado tipo de industrias, como las de manufactura, por ejemplo, o la industria del retail, supermercados, etc., en donde la importancia del negocio puede llegar a estar pasando más por el nivel de facturación sin tener una sensibilidad en cuanto la calidad y la facturación le puede bajar con un tema tecnológico, ¿no? Por eso el primer slide en el que arranqué diciendo, dije, hay que sacarse de encima, digamos, ese manto de decir es un riesgo de IT, porque en realidad no es un riesgo de IT, es un riesgo de negocio. El nivel de madurez tiene que ver con una cuestión de industria. Obviamente los bancos, por una cuestión casi necesaria regulatoria, tienen un nivel de madurez mayor. Y yo te diría que empezó a crecer mucho más el nivel de madurez de mediados del 2021 en adelante, en el resto de las compañías, ¿sí? En donde que se estén preocupando tampoco quiere decir que estén entendiendo totalmente el foco, ¿sí? Tengo clientes de industria de manufactura en donde la junta directiva asignó a uno de sus directores exclusivamente para que trate temas con la gente de tecnología y de seguridad. Bien. Y tengo otras en donde, digamos, por ahí no se está terminando de entender el por qué la integridad del dato es necesario, inclusive en un ambiente productivo, digo, en un ambiente industrial. Si yo no mantengo integridad de datos desde el punto de vista de seguridad en un proceso productivo, en un sistema SCADA que vieron, o RPA que vieron que es el software que se implementa para que automatice un proceso que antes se hacía manual. Y si yo hackeo ese sistema, por decirlo de alguna forma, no puedo entregar latas de tomate. Si no vendo latas de tomate, no facturo. Si no facturo, no cobro. Si no cobro, se afecta mi nivel de negocio. Bueno, ese nivel de entendimiento de cómo llegar y de cómo trabajar en equipo esto, todavía le falta, digamos,
algún nivel adicional de madurez. Pero mayormente, digamos, sobre todo la gente aprende en base a errores, ¿no? Seguro, Ha habido impactos grandes a nivel de ciberseguridad, con lo cual... seguro. Muchas No gracias. sé si con esto te respondo. Sí. Muchas gracias. Sí. Ahí le están haciendo una pregunta en el chat. Ponelo en las vistas. Que se vea la cara de las opciones de vista ahí, arriba. A ver, si puede indicar principales falencias que han encontrado tu equipo de auditoría y pentest con respecto a lo que relaciona... Bien. A ver, en lo que tiene que ver a nivel de desarrollo de software y asociado principalmente a lo que es la práctica del cumplimiento con OSWASP, de controles, tanto previos como durante el desarrollo de software. Primero que nada, el primer error es la falta de metodología. Hay muchos, dentro de los cuales empresas que tienen una factory interna que no tienen metodología de desarrollo de software, básicamente. Esto, y tampoco hay una gestión de proyectos adecuada. La gestión de proyectos, una de las cosas que me haría es el hecho de poder identificar en determinados hitos a través del proyecto cuál sería el hito para poder, digamos, implementar en ese lugar un control de seguridad. Que no haya contraseñas o cuentas de usuario hardcodeadas dentro de las aplicaciones, que las aplicaciones tengan los distintos parches, al igual que sistemas operativos o motores de base de datos, los parches adecuados, ¿sí? Los bloqueos de cuentas de usuario de altos privilegios o genéricos, etc. Digo, ¿no? Hay un montón de cosas que por ahí, hablándolos desde el punto de vista tecnológico, parecen muy sencillas y comunes, pero es lo primero que alguien se olvida, sobre todo si no tenés un método, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, yo independientemente de ser socio en BDO, soy auditor de sistemas de gestión para TÜV Rheinland, ¿sí? Y profe de auditores de sistemas de gestión. Y las certificaciones ISO 20000, que son certificaciones de sistemas de gestión de servicios tecnológicos, son bajísimas, es muy bajo. Y uno de los procesos que se podría certificar ISO 20000 para tratar de alinearlo a lo que se llama SDLC, que es gestión, digamos, o desarrollo de software seguro, es la ISO 20000. Y de repente yo en mi memoria tengo un solo caso que ha auditado ISO 20000 bajo ese concepto, ¿no? Después, relacionado con temas de pentest, principalmente la falta de parches de seguridad, digamos, como análisis de vulnerabilidades, y una de las cosas que no tienen que perder de vista es que hay algo que no se encuentra a nivel técnico, que es la gestión de accesos. Lo que proliferó mucho en base al phishing es la captura de credenciales de acceso para cometer fraude o para robar datos, pero creció exponencialmente, sobre todo en este mundo virtual en el que estamos viviendo. Bien, gracias Oscar a vos. No sé si vos quisieras cerrar o comentar algo. Fabián, ya estaríamos en tiempo porque tenemos una Sí. ordenadora, así que agradecerte un montón. La verdad que estuvo bárbara la charla. Ya no hay más preguntas, por lo menos por acá ni en el chat, así que, bueno, gracias por tu tiempo. Vale, perfecto. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.